Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La ciudad dormía bajo el manto de la madrugada, envuelta en una niebla espesa que se arrastraba por las calles desiertas. El pavimento mojado reflejaba la luz de los faroles, alargando las sombras de los pocos vehículos que circulaban esas horas. Un taxi avanzaba lentamente por una avenida silenciosa, con el motor zumbando en el vacío de la noche. El conductor, de rostro cansado y ojos hundidos por la fatiga, miraba de vez en cuando la aplicación en su celular. Casi no había pedidos a esa hora, pero con un par de viajes más podría justificar el desvelo. Giró en una esquina y tomó una avenida que bordeaba un viejo panteón. La reja de hierro negro lucía gastada, con algunas de sus puntas torcidas. Más allá, entre las lápidas mal alineadas, apenas se distinguían los mausoleos cubiertos de musgo. Entonces lo vio. A un costado de la entrada, un hombre estaba de pie, inmóvil. Vestía un traje oscuro, ligeramente ajado, y su rostro permanecía oculto bajo la sombra de la luz mortecida del farol más cercano. El taxista frunció el ceño al notar que la aplicación le marcaba un viaje justo en esa ubicación. Extrañado, redujo la velocidad y se detuvo frente a la figura. El hombre no hizo ningún gesto. Con una sensación incómoda creciendo en su pecho, el conductor bajó la ventana y murmuró: «¿Eres tú?». El pasajero inclinó levemente la cabeza y, sin decir palabra, abrió la puerta trasera y subió al auto. El taxista sintió un escalofrío cuando el hombre cerró la puerta con suavidad, como si no hiciera el ruido alguno. «¿A dónde lo llevo?». El pasajero pronunció una dirección en voz baja, apenas un susurro que se perdió entre el ronroneo del motor. Era una calle en las afueras, lejos de la zona céntrica. El taxista tragó saliva. Por el retrovisor intentó observar el rostro del hombre, pero la oscuridad dentro del auto parecía envolverlo de una forma antinatural. Y entonces comenzó el viaje. No soy un hombre supersticioso, pero a veces la noche juega con la mente de uno. Ya me ha pasado más de una vez que recojo a clientes raros, borrachos que murmuran solos, mujeres que lloran sin decir por qué, incluso tipos que se quedan callados todo el trayecto. Pero esta vez era diferente. Desde que el hombre subió, algo no me cuadraba. El aire dentro del taxi se volvió denso, como si la temperatura hubiera descendido varios grados de golpe. Intenté ignorarlo y me concentré en el camino. La dirección que me dio no era común. Era una calle en las afueras, lejos de cualquier zona concurrida. Miré el espejo retrovisor. El pasajero iba completamente inmóvil, con la vista fija en la ventana. Su rostro se halló oculto en la penumbra. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, respirando de una manera tan leve que por momentos dudaba si realmente lo hacía. Quise romper el silencio y le dije: «¿Vienes de algún velorio?». Pregunté con un tono casual, intentando sonar relajado, pero no me respondió. El silencio se prolongó demasiado. No había radio encendida ni el sonido de la calle, solo el motor y el ruido sordo de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto mojado. Tomé un desvío hacia la carretera secundaria donde las luces de la ciudad se desvanecían. A esas horas, ese tramo estaba completamente vacío, apenas iluminado por los faros del taxi. Y entonces lo sentí. Algo no estaba bien. Seguí conduciendo, pero la sensación de incomodidad crecía con cada minuto. Mi mano se aferró con más fuerza al volante cuando noté algo raro en el espejo retrovisor. El pasajero no solo estaba quieto, sino que ni siquiera parpadeaba. La poca luz dentro del auto hacía difícil ver su rostro, pero pude notar que sus ojos, hundidos en la penumbra, estaban abiertos de par en par, fijos en la ventana, sin moverse. Mi respiración se volvió más pesada. Me concentré en la carretera, tratando de ignorarlo, pero un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí un cambio en el aire. El olor dentro del auto. No me había dado cuenta antes, pero el ambiente estaba impregnado con un aroma extraño, como tierra húmeda y flores marchitas, como un cementerio. Tragué saliva. Quise preguntarle algo más, quizás para asegurarme de que realmente estaba ahí, pero mi garganta por algún motivo se cerró sola. Y entonces, mientras tomaba una curva, ocurrió algo que me congeló la sangre. En el reflejo del espejo retrovisor, el pasajero giró la cabeza lentamente hacia mí, pero cuando intenté verlo directamente, seguía mirando por la ventana. Fue apenas un segundo, un parpadeo, pero juro que vi su rostro en el espejo,
viéndome fijamente, con unos ojos negros y vacíos, aunque cuando volteé, su postura no había cambiado en lo absoluto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo estaba mal con ese hombre. El camino seguía desierto, la ciudad ya había quedado atrás y solo había oscuridad a nuestro alrededor. Quería llegar al destino lo antes posible y deshacerme de ese cliente, pero al mismo tiempo, una idea inquietante comenzó a apoderarse de mi mente. ¿Y si no lo llevo? Un sudor frío me recorrió la nuca. Respiré hondo e intenté calmarme. Fue entonces cuando mi celular vibró. Bajé la mirada un segundo y vi la notificación. Cancelación de viaje. Se me heló la sangre. El taxi seguía en marcha, pero el pasajero seguía sentado ahí. La aplicación me indicaba que el viaje nunca se había iniciado. Mis manos temblaron sobre el volante con el corazón en la garganta. Miré de nuevo al espejo retrovisor y el asiento trasero estaba vacío. Pisé el freno con brusquedad. Mi estómago se encogió al ver el asiento trasero vacío. Pisé el freno con brusquedad, sintiendo cómo las llantas resbalaban en el asfalto mojado. El taxi se detuvo con un chirrido agudo en medio de la carretera oscura. Mi respiración se entrecortó y mis manos temblaban sobre el volante. No quería voltear, no quería mirar atrás. El frío dentro del taxi se hizo insoportable, como si la misma muerte respirara sobre mi nuca. Un escalofrío me recorrió la columna cuando sentí una ligera presión en el asiento, como si alguien se inclinara hacia adelante. Mi piel se erizó y el espejo retrovisor tembló con un leve crujido. Y entonces, con el corazón retumbando en mis oídos, vi la silueta reflejada en el cristal. El pasajero estaba ahí, pero no era un hombre. La sombra en el asiento trasero tenía el rostro hundido y los ojos abiertos, demasiado abiertos, como si la piel se estirara hasta el límite. Su boca también estaba abierta en una mueca antinatural, pero no se movía, no hablaba, solo me miraba. Y luego escuché su voz. No fue un susurro ni una palabra clara, fue como un murmullo, un sonido seco, como tierra deslizándose entre huesos viejos. Ya llegamos. No soporté más. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo del taxi, sin importar que la lluvia me empapara en segundos. Mis piernas casi no me respondían, pero logré alejarme unos metros antes de atreverme a mirar hacia atrás. El taxi seguía encendido, pero el pasajero ya no estaba. Me quedé ahí, jadeando en medio de la carretera solitaria, con la tormenta rugiendo a mi alrededor. No entendía lo que acababa de pasar. Sentí el pulso en mis sienes, la adrenalina quemándome el pecho, y el taxi estaba vacío. Pero algo dentro de mí sabía que no debía volver a entrar. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, alguna luz en la distancia, pero solo había oscuridad. La carretera estaba desierta, sin autos, sin testigos, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con dedos entumecidos por el frío lo saqué y revisé la pantalla. Una nueva notificación de la aplicación. Gracias por el viaje. Un nudo de terror me cerró la garganta. El teléfono se me resbaló de las manos. No tenía sentido. Nadie había bajado, nadie había pagado. Ese pasajero, esa cosa, nunca estuvo ahí. Y sin embargo, el mensaje estaba en la aplicación. Gracias por el viaje. Caminé hacia el taxi con el miedo carcomiéndome por dentro. Me asomé por la ventana del conductor, revisando el asiento trasero con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un error. Pero lo que vi me paralizó. Sobre el asiento, perfectamente doblado, había un billete viejo, amarillento, de esos que dejaron de circular hace décadas, y a su lado, un montoncito de tierra húmeda y oscura. Un olor fétido se impregnó en mi nariz. Era el olor de la muerte. No sé cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo haber manejado de regreso ni haber pasado por calles conocidas. Todo lo que quedó de esa madrugada fue un vacío en mi memoria, un fragmento borroso entre la lluvia y el miedo. Pero algo cambió en mí desde entonces. Dejé de trabajar de noche. Durante semanas evité esa carretera como si mi vida dependiera de ello. Pero el miedo no desapareció. Seguía sintiendo esa presencia cuando iba solo en el taxi. Un escalofrío recorriéndome la espalda sin razón aparente. Hasta que una noche, mientras limpiaba el auto, encontré algo en el asiento trasero. Era un montoncito de tierra, y supe que de alguna forma él todavía estaba ahí, esperando su próximo viaje. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El reloj del tablero marcaba las 2:33 de la madrugada cuando el taxi se detuvo frente a una calle oscura y silenciosa. Las luces amarillas de los faros iluminaban la acera vacía, pero el taxista no necesitaba ver al pasajero para saber que estaba ahí. Siempre lo estaba.
Cada noche a la misma hora, el mismo trayecto. Un cliente silencioso de rostro inexpresivo, con ropa vieja y una voz apenas audible que indicaba la misma dirección, sin desviar nunca la mirada del camino. Un viaje de 30 minutos a una zona apartada, donde el pasajero descendía sin despedirse, y el taxista se alejaba con la incómoda sensación de que algo no estaba bien. Pero esa noche, el silencio dentro del auto era más pesado. Había algo distinto en la forma en que el pasajero respiraba, en la manera en que su reflejo en el espejo retrovisor parecía fuera de lugar. El taxista tragó saliva y decidió hacer algo que nunca antes había hecho antes. Giró lentamente la cabeza y, con un tono casual, preguntó: «Oiga, ¿y por qué siempre toma este taxi?». El pasajero alzó la mirada, y el taxista sintió cómo su sangre se helaba cuando la respuesta llegó en un susurro seco y hueco: «Porque tú me dejaste ahí». Nunca he sido de los que se asustan fácil. Trabajé en muchas colonias peligrosas, vi cosas que la mayoría de la gente no querría ver ni en pesadillas. Pero lo que pasó con ese cliente, eso no era normal. Lo conocí hace meses, un viaje sencillo de esos que no te dejan propina ni conversación. Se subió a la misma hora en el mismo lugar y me pidió que lo llevara a una colonia vieja, en una parte de la ciudad que casi nadie frecuentaba. Cuando llegamos, pagó en efectivo, bajó sin decir nada y desapareció en la oscuridad. Nada raro, pensé, hasta que la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente, volvió a llamarme. Siempre el mismo trayecto, la misma hora, la misma ruta. Al principio no le di importancia. Un cliente frecuente era algo bueno, significaba dinero seguro. Pero con el tiempo empecé a notar cosas que me incomodaban. No importaba si llovía, si hacía frío o si había protestas cerrando las calles. Él siempre estaba ahí, de pie en la acera, esperando. Su ropa siempre era la misma y su postura nunca cambiaba. Y su voz, había algo en su voz que me ponía la piel de gallina. Pero lo peor eran los espejos. Cada vez que miraba el retrovisor, su reflejo parecía apagado. No era una cuestión de luces o ángulos. Su cara se veía borrosa, como si el vidrio no pudiera capturarlo bien. A veces sentía que sus labios se movían, aunque él no estuviera hablando. Esa noche, cuando decidí preguntarle, mi vida cambió para siempre. El ambiente dentro del taxi se volvió sofocante. Apenas pude tragar saliva cuando escuché decir esas palabras: «Porque tú me dejaste ahí». No respondí de inmediato. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero ninguna explicación lógica tenía sentido. Seguí manejando con las manos sudorosas en el volante y los latidos golpeándome las sienes. «¿Cómo dice?», pregunté, forzando una risa nerviosa, pero no hubo respuesta. Miré por el retrovisor y lo vi inclinado hacia adelante con la cabeza baja, como si esperara algo de mí. No podía ver sus ojos, solo la silueta de su boca abierta en una mueca antinatural. Me faltaba el aire. Algo dentro de mí gritaba que detuviera el coche y lo bajara de inmediato, pero mis manos no me obedecían. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir manejando, como si ya no tuviera control sobre el vehículo. Las calles parecían más largas, los semáforos eternos. De reojo, noté algo que me hizo estremecer. Los postes de luz se apagaban a nuestro paso, uno tras otro, dejando la ciudad en una penumbra cada vez más profunda. No podía más. Apreté los dientes y volvió a hablar otra vez, pero esta vez con la voz temblorosa. «Oiga, ¿a qué se refiere? ¿Me está queriendo decir algo?». El pasajero movió lentamente su cabeza, afirmando: «Tú me dejaste ahí», repitió. No supe qué responder. Mi piel estaba cubierta de sudor frío y mis manos resbalaban en el volante. En ese momento lo supe. No era un cliente normal. No era alguien que simplemente tomaba un taxi porque le gustaba mi servicio. Él tiene una razón, y lo peor es que yo, de alguna forma, estaba involucrado. Sentí un mareo repentino, como si la presión en el ambiente me estuviera exprimiendo el pecho. Algo dentro de mí me decía que debía recordar, que debía buscar en mi memoria si lo había visto en algún otro lado, pero no quería hacerlo. Tenía miedo de acordarme de quién era. Apreté los labios y mantuve la vista en la carretera. Estábamos a solo unos minutos de su destino. Si lograba dejarlo ahí, si lograba terminar el viaje sin hacer más preguntas, todo volvería a la normalidad. O eso creí, porque cuando llegamos, lo que vi me hizo comprender que no había forma de escapar. El taxi se detuvo frente a la dirección de siempre, pero esa noche algo estaba distinto. El lugar estaba en ruinas. No era solo una casa vieja y descuidada. Era un esqueleto de concreto con grietas en las paredes y ventanas rotas. La puerta principal estaba torcida, colgando una bisagra oxidada, y el jardín era un terreno baldío cubierto de maleza. No había luces ni señal de vida,
solo la estructura de algo que había sido abandonado hace mucho tiempo. No podía ser. Yo había traído a este hombre aquí decenas de veces. Lo había visto entrar por esta puerta cada noche. ¿Cómo podría estar en ruinas? Tragué saliva y miré por el retrovisor. El pasajero seguía ahí, con la cabeza fija. Algo en su postura me hacía temblar. No se movía, no respiraba. Solo estaba sentado. Mi piel se erizó cuando me di cuenta de otro detalle aterrador. Su reflejo en el espejo ya no estaba. Sentí el pánico subiéndome por la garganta y le dije: «Oiga, ya llegamos». El pasajero alzó la cabeza y lo vi. Sus ojos no eran ojos, eran cuencas vacías, profundas, negras como un pozo sin fondo. Su piel estaba pálida con un tono grisáceo enfermizo, como si la sangre hubiera dejado de circular por su cuerpo hacía mucho tiempo. Sus labios estaban partidos y cuando habló, su voz no parecía salir de su boca, sino de todas partes a la vez. «Bájate». El terror me paralizó. Mis manos se aferraban al volante, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí una presión invisible sobre mi pecho, como si algo tratara de sacarme del asiento. El pasajero inclinó la cabeza y por primera vez esbozó una sonrisa. «Tienes que recordar». Y en ese momento, todo tuvo sentido. Los recuerdos me golpearon como un golpe, como un balde de agua fría. Era de noche igual que ahora. La lluvia golpeaba el parabrisas y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. Estaba cansado, con ganas de terminar mi turno. Entonces, cuando vi a un hombre en la acera, haciéndome señas con la mano, me detuve. Subió el taxi empapado y temblando del frío, y me dio la misma dirección de siempre. Pero nunca llegamos. Tomé un atajo por una carretera solitaria, sin alumbrado ni tránsito. En algún momento el sueño me venció. Cerré los ojos solo un segundo, y cuando los abrí, todo se había descontrolado. El taxi había invadido el carril contrario. Las luces de un tráiler venían directo hacia nosotros. Empecé a gritar y giré el volante con todas mis fuerzas. El coche se salió del camino y rodó por la cuneta. Golpes, vidrios rotos, el crujido del metal doblándose como papel. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, la lluvia seguía cayendo. Mi cabeza aleteó con fuerza y el auto estaba de lado, con el parabrisas hecho trizas. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Me giré hacia el asiento trasero. El hombre que había subido a mi taxi no tuvo la misma suerte. Su cabeza estaba en un ángulo imposible, con los ojos abiertos y vidriosos. Un hilo de sangre corría por la comisura de sus labios. El miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor y no había nadie. Nadie había visto el accidente. Nadie sabía que él estaba ahí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué haría si llamaba a la policía? ¿Me arrestarían? ¿Me quitarían todo? Tomé una decisión. Salí del auto a rastras, ignorando el dolor en mis piernas, y miré el cadáver una última vez antes de jalar su cuerpo fuera del taxi y arrastrarlo bajo la lluvia. Lo llevé hacia un terreno baldío cercano y lo dejé ahí, entre la maleza, oculto por la oscuridad. Me temblaban las manos mientras volvía al coche. Pisé el acelerador y me alejé sin mirar atrás. Lo dejé ahí tirado, abandonado, y ahora él había vuelto por mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras el recuerdo se asentaba en mi mente. Mis manos sudaban, la presión en mi pecho se intensificó como si el aire se volviera más pesado. Miré por el retrovisor una última vez. El pasajero me observaba con esos ojos vacíos y oscuros. Su sonrisa se ensanchó, deformando su rostro en una mueca macabra. «¡Bájate!», repitió con la voz distorsionada. Algo dentro de mí se rompió. Grité y abrí la puerta de golpe. Caí al suelo, jadeando, mientras la presión desaparecía de mi pecho. Cuando me giré para ver el taxi, estaba vacío. No había nadie en el asiento trasero. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras largas sobre el pavimento. El motor seguía encendido, pero el auto parecía más deteriorado, como si hubiera estado ahí por décadas. Corrí, no me importó nada más. Dejé el taxi con la puerta abierta y me alejé lo más rápido que pude, sintiendo su mirada quemándome la nuca. No volví a manejar un taxi después de esa noche. Tampoco volví a pasar por esa zona. Cambié mi número de teléfono y me alejé de la ciudad. El carro era rentado, así que simplemente me desaparecí. Intenté empezar de cero, con otro trabajo, otra vida, pero el miedo nunca desapareció. A veces en las madrugadas escucho su voz en mi cabeza, y cada vez que veo un taxi en la calle, siento que alguien me está observando, esperando, porque tarde o temprano sé que volverá a buscarme. La madrugada era espesa, con una neblina que parecía tragarse las luces de la ciudad. El conductor avanzaba por calles vacías con la única compañía de la tenue iluminación de los postes y el zumbido bajo el motor.
Llevaba ya varias horas en la jornada y estaba a punto de apagar la aplicación cuando una nueva solicitud apareció en la pantalla. El punto de recogida estaba a solo un par de cuadras. Sin mucho que pensar, aceptó el viaje y giró en dirección al lugar indicado. Cuando llegó, la vio de inmediato. Era una mujer delgada, con el cabello largo y negro, parada en la banqueta con los brazos cruzados. Su vestimenta era extrañamente anticuada, como si perteneciera a otra época. No parecía estar tiritando del frío, a pesar de que era de madrugada y vivimos en una zona bastante helada. El conductor detuvo el auto y bajó la ventana. ¿Para dónde vas?, preguntó con tono cansado. La mujer se inclinó un poco y le susurró una dirección. Él frunció el ceño. No le sonaba familiar, pero sin dudarlo, tecleó la dirección en su GPS. La pantalla tardó unos segundos en responder, pero no le dio dirección. El conductor intentó de nuevo, revisando que no hubiera cometido un error al escribirla, pero la respuesta fue la misma. Cuando levantó la vista, la mujer ya estaba sentada en el asiento trasero, con la mirada fija en la carretera. «Solo sigue derecho, yo te voy avisando por dónde darle». El conductor tragó saliva y puso su auto en marcha. El viaje comenzó y con cada kilómetro recorrido, la ciudad se fue desvaneciendo detrás de ellos. Al principio no le di demasiada importancia. No era raro que algunos clientes prefirieran guiarme en lugar de confiar en el GPS. Algunos eran paranoicos con la tecnología. Otros simplemente no confiaban en las rutas automáticas, ya que decían que tenían mejores calles. Pero con cada minuto que pasaba, me daba cuenta de que estábamos yendo demasiado lejos. Las calles se hicieron más chicas, los semáforos dejaron de hacerse presentes, y pronto los edificios fueron reemplazados por terrenos baldíos y árboles torcidos por el viento. Miré el retrovisor. La mujer seguía ahí, completamente inmóvil. Ni siquiera pestañeaba. «Oiga», le dije con un nudo en la garganta, «¿segura que es por aquí?». No me respondió de inmediato. Solo giró la cabeza lentamente como si estuviera procesando mi pregunta. «Falta poco», me susurró en voz baja. La incomodidad me golpeó como una ola helada. Miré el nivel de gasolina. Me quedaba menos de un cuarto de tanque. No podía darme el lujo de seguir conduciendo sin saber exactamente a dónde iba. Respiré hondo y reduje la velocidad. «Sabe, creo que mejor la dejo aquí». Pero su reflejo en el retrovisor me sonrió. «Falta poco», me dijo, tratando de sonar convincente. Entonces la temperatura dentro del auto descendió de golpe. El parabrisas se empeñó instantáneamente y el aire se volvió denso, pesado. Algo iba mal, muy mal. Intenté mantener la calma, pero mis manos ya estaban sudando sobre el volante. «Mire, necesito saber bien la dirección. No puedo seguir manejando sin saber hacia dónde voy. No me queda mucha gasolina y debo revisar. No vaya a ser que me quede varado en el camino». Ella no respondió. Solo alzó una mano y señaló hacia adelante. El camino estaba oscuro, sin alumbrado público. Solo la luz de mis faros iluminaba la carretera, revelando la silueta de árboles altos que se mecían con el viento. Ya no veía casas ni señales. Era como si estuviéramos cruzando hacia un pueblo. El miedo empezó a arraigarse en mi pecho. «Voy a dar la vuelta», le dije, y giré el volante. Pero cuando lo hice, algo raro pasó. El auto no respondía. Las llantas chillaron como si estuvieran sobre hielo. La dirección no cambió. Seguíamos avanzando todo derecho. No sabía qué estaba pasando. Apreté el pedal del freno, pero nada. El auto no disminuyó la velocidad y mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré por el retrovisor, pero la mujer ya no estaba sonriendo. «Falta poco», me dijo de nuevo, pero esta vez su voz sonó más macabra. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y sentí que la sangre me dejaba el cuerpo. Ya no estaba ahí. El asiento estaba vacío y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. El auto seguía avanzando solo y entonces lo vi. Al final del camino no había nada. La carretera terminaba en un precipicio y yo no podía frenar. El precipicio estaba cada vez más cerca. Mi pecho se apretó con una mezcla de terror y desesperación. Golpeé el freno con todas mis fuerzas, pero el auto no respondía. Intenté girar el volante, pero era como si estuviera pegado en su lugar. Un grito ahogado salió de mi garganta. El borde del barranco se aproximaba a una velocidad impresionante. La pendiente era tan empinada que no alcanzaba a ver el fondo, solo oscuridad, un vacío que parecía extenderse más allá de la carretera misma. En un último acto de desesperación, apagué el motor y jalé el freno de mano, pero nada. Era como si el auto ya no me perteneciera, como si estuviera siendo guiado por algo más. En ese instante una risa suave y burlona resonó en mis oídos. No venía de ninguna parte, pero estaba ahí. Y entonces sentí una presión helada en mi hombro. Era una mano, un tacto que no era humano.
El retrovisor se empañó por completo y entre la neblina una figura apareció detrás de mí. No era una mujer, era algo más. Eran unos ojos oscuros, un rostro borroso y una sonrisa que se estiraba más allá de lo natural. Falta poco. Mis gritos se ahogaron en la garganta cuando el auto cruzó la última línea de asfalto y empezó la terracería, y cayó. La sensación de vacío fue instantánea. El estómago se me subió hasta la garganta y el viento rugía en mis oídos. Estaba a punto de morir, pero entonces todo se detuvo. No en el sentido de que el auto frenó, sino que el tiempo se detuvo. El ruido desapareció, el aire quedó suspendido, y en ese instante algo me jaló con una fuerza inhumana. El parabrisas se hizo añicos y las luces se apagaron, y el mundo se volvió negro. Desperté con un fuerte dolor punzante en la cabeza. Estaba en el suelo a varios metros del auto. La lluvia fría me empapaba el rostro y mi respiración era errática. Tardé varios segundos en comprender lo que había pasado. El auto, el barranco. Me incorporé con dificultad y miré hacia el borde, pero no había rastro del coche, solo la neblina densa cubriendo el vacío. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. No entendía nada. ¿Cómo es que seguía vivo? No tenía ninguna herida de gravedad, ningún hueso roto. Y entonces una sensación helada recorrió mi nuca. Miré a mi alrededor. La carretera estaba completamente vacía, sin señales de la mujer ni de nadie. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. No había sido suerte, no había sido casualidad. Algo o alguien me había salvado. Y de la misma forma en que supe eso, entendí algo más. Si no me hubieran sacado del auto, si hubiera seguido conduciendo, no solo habría muerto, la habré perdido en el lugar del que nadie regresa, el destino al que ella me estaba guiando. No era un lugar en este mundo, era otra cosa, algo que no debía conocer. Con los labios temblando me puse de pie y empecé a caminar. No sabía cuánto tardaría en encontrar ayuda, pero lo que sí sabía era que jamás volvería a recoger a alguien en una carretera desierta. Días después intenté racionalizar lo que había sucedido. Busqué en internet la ubicación donde casi muero, y lo que encontré me dejó congelado. Hace más de 20 años, un accidente había ocurrido en ese mismo tramo de la carretera. Un taxi había caído del precipicio, llevándose consigo una mujer que nunca fue identificada. Dicen que su cuerpo jamás pudo ser completado, y que desde entonces algunos conductores han reportado ver a una mujer pidiendo un aventón, siempre con la misma dirección y siempre con la misma advertencia. Falta poco. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra pasajero fantasma para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.